Bogorodice, Dievo, radujsa, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах и благословен. Libro 1 de Un alma en Cristo. Página 236. Mi locura. Quinta parte. Seguía con los ejercicios de la física mental al pie de la letra, pero no por ello dejaban de ocurrirme cosas extrañas. Un día, en la meditación, vi un pozo blanco y al lado un anciano con unas grandes barbas blancas y una túnica del mismo color. Le pregunté quién era. Él me contestó que era San Pancracio, que había venido para decirme que leyera el Salmo 118 de la Biblia, donde encontraría su vida. Insistía mucho en que lo hiciera. Yo, como era ignorante en materia religiosa, no sabía que San Pancracio era joven, ni tampoco que en la Biblia no podía estar su vida. Por eso me lo creí. Благословена ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси. Cogí la Biblia y busqué el salmo indicado. Empecé a leerlo y de San Pancracio nada decía. Mientras leía, oía una risa burlona que no paraba de reír. Me enfadé y le dije: «¿Sabes? Eres un mentiroso. Me has engañado. No quiero verte más». Cuando fui a clase de física mental, se lo comenté a una compañera. Ella me contestó: «No debes ser tan drástica. Dale una oportunidad al viejo para ver por qué te engañó». Pensé que podía tener razón, y cuando volví a casa y hice la meditación, volvió a salir. Me insistió en que era San Pancracio y en que debía leer con detenimiento el Salmo 118. A pesar de mi ignorancia e incultura, pude apreciar que se trataba de un himno de acción de gracias por el alma salvada, cosa que me emocionó profundamente. Desde aquel día, San Pancracio, que así me decía que era, se convirtió en mi guía. Me hablaba mucho, y todas sus palabras iban dirigidas a Dios. En su tono de voz había mucha dulzura. Recuerdo solo 2 frases de todo lo que me habló. Me han pasado tantas cosas. Una decía así: «Amada mía, tú desde la tierra y yo, San Pancracio, desde el cielo, alabemos a Dios y que nuestras voces se unan en el infinito». La otra: «Tu alma, alma mía, se asemeja a un instrumento musical». «¿Cuál?», le pregunté. «A un arpa». «Anda», comenté yo, «pues no me gusta». «¿Y en qué me parezco?». Y él contestó: «En que mientras más alargo los brazos, no logro rodearla con ellos, pero al menor roce de mi dedo, su sonido llega hasta el infinito». Bogorodice, Dievo, radujsa, благодатная Мария, Me empezaron a pasar cosas que él me anunciaba. Por ejemplo, yo montaba
chaquetas de punto en casa. Él me decía que debía dejar de hacerlo, pero yo no le hacía caso. Un día me dijo: si el dinero te entra por otro lado, ¿me prometes que no montarás más chaquetas? Yo le contesté que sí. El sábado siguiente, mi marido me dijo que había cobrado más. Yo le añadí: sí, unas 2000 pesetas más o menos. ¿Cómo lo sabes?, dijo él. Me quedó una faldita por montar y le pregunté al supuesto San Pancracio qué debía hacer. Me dijo: móntala y el dinero se lo das a un pobre. Esta voz, que decía ser San Pancracio, estuvo conmigo unos 6 meses. En ese tiempo sucedió algo importante para mí. La voz, casi al principio, me dijo que mi marido moriría, pero que rezara y pidiera al Padre por él. He de decir que mi marido estaba muy delgado, había perdido casi 20 kilos y tenía mucho colesterol y muy mala cara. Yo rezaba y pedía por él cada día. Tenía miedo de que la voz tuviera razón y que mi marido muriera. Un día llegó del trabajo cojeando. Le dolía un dedo del pie. A mí me dio lástima y le comenté: como voy a la física mental y nos enseñan a curar con el poder de la mente, ven que voy a intentar quitarte el dolor. En las clases nos enseñan a curar, efectivamente, con el poder de la mente, pero esto se hacía en estado de meditación. Yo no lo hice así, sino como lo hacía el vidente al que yo había ido. Sentaba a la persona y le ponía las manos en la cabeza. Llamaba 5 espíritus, entre ellos al de Santa Teresa de Jesús. Yo, mentalmente, los invoqué, rogándoles que vinieran a ayudarme. Les decía: sé que vais a aquel Señor y le ayudáis, pues si queréis, podéis ayudarme a mí. Todo esto lo decía teniendo las manos en la cabeza de mi marido, pero lo decía solo interiormente, porque de haberlo hecho en voz alta, mi marido se habría levantado y se habría ido. Estuve así un ratico, con mis manos en su cabeza, y cuando yo se lo dije, se levantó. Al día siguiente, cuando regresó a casa, estaba igual. Me miró y me dijo: no me hiciste nada, estoy igual. Yo le contesté: mira, ahora mismo te lo vuelvo a hacer, porque quiero que no te duela. Cogí un tamburete, lo llevé a mi habitación, le hice sentar como el día anterior y le puse las manos en la cabeza. Invoqué a los 5 espíritus y les rogué que vinieran a ayudarme. De pronto empezó a vibrar la habitación. Parecía que se fuera a caer. Su ruido era como de vibraciones cada vez más fuertes. Oí una voz dulce que me decía: soy Santa Teresa. Del susto quité las manos de la cabeza y me dijo: no quites las manos, pues ellas no son tus manos sino las mías.
Dios, en su infinita misericordia, te ha escuchado. Yo no he venido a quitarle el dolor del pie. He venido a darle la vida que se le escapa. El mal le saldrá por los pies. Dejé de oírla y no dije nada a mi marido. Estaba como aturdida. Mi marido siguió quejándose, pero yo callaba. A los 2 días, cuando vino del trabajo, empezó a lavarse los pies y me llamó. Las plantas las tenía llenas de llagas, semejantes a uno cuando se quema y le salen cortezas. Se le reventaban unas y le salían otras. Así estuvo unos 15 días. Después fue a hacerse un análisis y le encontraron perfecto. En un año recuperó casi todos los kilos que había perdido. Así iban pasando los días.